Hola chicos, bienvenidos a la clase de lectoescritura. Ustedes saben que las personas normalmente clasifican todo, ¿verdad? Por ejemplo, la ropa. Tenemos un cajón de ropa interior, un cajón de medias, un cajón para las camisas, otro para las pantalonetas y así sucesivamente con todos, ¿verdad? Pues resulta y pasa que en el lenguaje y en la escritura pues nosotros tenemos son textos. Resulta y pasa que los textos se clasifican y se clasifican en tres grandes componentes. Así que te voy a invitar a que abras la página 36 para que observemos el esquema. ¿Listo? Presta mucha atención a lo que te voy a explicar. Los textos se clasifican en tres tipos. Entonces tenemos textos narrativos, líricos y dramáticos, como ves en el mapa. Entonces, están clasificados, pero pues ahí no lo dividieron bien. Pero entonces, textos narrativos son los cuentos y las fábulas. Los textos líricos hacen referencia a las poesías, a las canciones o a los juegos de palabras. Y finalmente, los textos dramáticos hacen referencia al teatro, a cuando vamos al teatro y observamos esas obras y al teatro que se hace por medio de títeres. Ya más adelante ustedes comprenderán a qué hace referencia cada uno de estos. Entonces, para comprender claramente muchísimo mejor el esquema que les acabo de explicar, vamos a ver los ejemplos que están en la página 37. Entonces, empecemos. En el texto lírico encontramos Rondita de la mano, que dice: dame una mano, dame la otra, vamos a hacer una ronda grandota. En el narrativo encontramos el cuento La Reina de las Nieves, así que te invito a que lo leas muy juiciosamente. En el texto dramático encontramos El traje del rey. Acá intervienen dos personajes que son el rey y el mayordomo, como ves ahí. Entonces, para leer esto hay que hacer como dos tipos de voz. Yo lo voy a intentar hacer para representárselo a ustedes. Al abrirse el telón, está el rey en su cama y toca una campana. Cuando la letra está así, hace referencia a que lo lee un narrador. Luego dice el rey. Dice a sí mismo, eso quiere decir que esa acción la hace el personaje. Al despertar, abro un ojo y llamo a mi mayordomo. ¡Mayordomo! Y el mayordomo entrando, ese entrando es la acción que debe hacer el mayordomo. ¿Qué desea su majestad? Mi traje nuevo. Y así básicamente se trata el dramático. Igual eso lo vamos a trabajar más adelante muchísimo mejor para que sea más entendible. ¿Listo, chicos? Debajo de los ejemplos que estuvimos leyendo hay una pequeña actividad. Así que léela muy bien y la resuelves en el libro. ¿Listo? Es esta, para que no te vayas a confundir. Ahora te voy a invitar a que resuelvas el quiz que te dejé en la plataforma sobre esto que acabo de explicar. Ahora, de los tres tipos de textos que te acabo de explicar, que son el lírico, el narrativo y el dramático, nos vamos a enfocar en el narrativo. Entonces, así como la misma palabra lo dice, narrativo hace referencia a narrar o contar historias en el que pues va incluido unos personajes quienes desarrollan unas acciones dentro de la historia y pues que ocurre en un lugar determinado y en un tiempo acordado. Entonces, vamos a leer ahora entonces en la página 38 el cuento que hay debajo, que es El edificio de helado. Léelo muy bien, analízalo y para para comprender muchísimo mejor los elementos que te voy a explicar después de que hayas leído. Listo. Como hicieron lectura muy juiciosos del cuento, El edificio de helado, entonces les va a quedar mucho más fácil comprender los elementos de los textos narrativos. Entonces, el primero es que todo texto narrativo lleva un orden, así como trabajamos en matemáticas una secuencia, ¿cierto? Que van los números 1, 2, 3, o cuando los papás nos dicen como te levantas, te cepillas los dientes y tiendes tu cama. Eso es una instrucción.
Asimismo ocurre en los textos narrativos. Tú tienes que llevar una secuencia en la historia al momento de crearla. El segundo elemento a tener en cuenta es que en los cuentos ocurre un hecho o una acción que los personajes realizan. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, cuando los personajes gritan, cuando los personajes ayudan, cuando los personajes comen, como en la lectura del edificio del helado. Básicamente los personajes estaban comiendo su helado. Pero hay que tener en cuenta en esa parte de los hechos que pues claramente esos ocurren en un lugar y en un tiempo determinado. Por ejemplo, con la lectura. El lugar fue Bolonia en la Plaza Mayor, ¿cierto? Y el tiempo fue fue hace mucho tiempo, porque no especifica si fue ayer, hoy, mañana, o en la tarde o en la noche, sino que fue hace muchísimo tiempo. De eso se trata los elementos de la narración. Ahora, te voy a invitar a que debajo, en la página 39, vas a realizar lectura del cuento que se llama El perro en el pajar. Y ahí mismo vas a identificar el tiempo, los personajes, el lugar de la historia. ¿Listo? Como ya realizaste la lectura del cuento, te va a quedar muchísimo más fácil responder las preguntas que hay en la parte de abajo de la página 39. Y chicos, finalmente, pues para finalizar la clase, perdón la redundancia, culminaríamos con que ustedes realicen el quiz final de los textos narrativos y eso sería todo por hoy. Entonces me envían evidencia de la actividad trabajada en el libro y nos vemos en la siguiente clase.